El periodista y activista de derechos humanos venezolano, Luis Carlos Díaz, fue detenido y su casa allanada, según denuncias de la esposa y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Díaz estuvo varias horas en paradero desconocido para familiares y colegas, el lunes, hasta que en la madrugada del martes agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo llevaron esposado para hacer el registro a su vivienda, dijo la esposa de Díaz, Naki Soto, en un mensaje en Twitter. Soto informó que acudirá a la fiscalía para pedir la libertad inmediata de su esposo este martes a las 11 m, hora local. El periodista había recibido amenazas durante los últimos días mediante las redes sociales. El presidente interino, Juan Guaidó, criticó la detención en su cuenta en Twitter y exigió su liberación, así como el cese del hostigamiento contra otros opositores a Maduro. Amnistía Internacional informó que activó el monitoreo de la situación por la desaparición de Díaz.